energía cinética rotacional, ¿verdad? Entonces ahí en el campus le subí un par de presentaciones que resumen todo eso que hemos visto en la clase de ayer. Entonces vamos a repasar un poco esas presentaciones, repasando un poco los temas. Il mio continuo o inquilino. Bueno, la primera presentación trata sobre cinemática de rodamiento. Aquí nos hablan de un cilindro que rueda en una trayectoria recta, tal como el eje de rotación permanece paralelo a su orientación inicial en el espacio. Y bueno, describe esa trayectoria que ven aquí abajo, ¿verdad? Que se llama cicloide. Y bueno, el centro de masa pues viaja en línea recta, ¿verdad? Entonces sabemos que hay una correspondencia entre los movimientos rotacional y traslacional. Sabemos que el arco es igual al radio por el ángulo, ¿verdad? Este arco de aquí, el ángulo que se subtiende y el radio del objeto que va rodando, ¿verdad? Que puede ser una esfera, un disco, un cilindro, etc. Entonces las relaciones son aquellas que vimos ayer: la aceleración, radio por aceleración angular. Aquí un resumen: la distancia recorrida por el centro de masa sería el radio por el ángulo, la velocidad del centro de masa, el radio por la velocidad angular, y la aceleración angular, el radio por la aceleración angular. Entonces la energía cinética total es la suma, pues como mirábamos ayer, de la energía cinética de traslación más la de rotación, ¿no? Que tiene la energía cinética de rotación, pues depende del momento de inercia, ¿no? Y la velocidad angular al par. En el siguiente capítulo vamos a ver este movimiento, ya cuando rota y se traslada a la vez sin resbalar. Y hay un ejemplo, ¿no? Ahí lo pueden ver con detenimiento ustedes de cómo calcular la velocidad del centro de masa de un yoyo, ¿verdad? ¿Sí? Aplicando pues condiciones de energía, ¿verdad? Así es lo que hemos venido resolviendo en la unidad anterior, pero ahora se toma en cuenta la rotación, ¿verdad? La velocidad angular. Entonces el momento de inercia. Y bueno, se hace la conservación de la energía. A través de la energía cinética se encuentra la velocidad del centro de masa. Entonces, esa presentación ahí está en el campus. Entonces ahí lo pueden ver con más calma, ¿verdad? Luego, la otra presentación que les coloqué es sobre la inercia de cuerpos rígidos. Entonces, el momento de inercia, como dice aquí, es la versión rotacional de la masa. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? Aquí es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, por eso dice que es la versión rotacional de la masa. También mide la resistencia que tiene un objeto al cambio del movimiento rotacional y depende de dónde esté localizado. Recuerden que el momento de inercia pues varía, depende del eje, ¿verdad? O sea que un objeto puede tener infinitos momentos de inercia, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté ubicado el eje de rotación. Entonces el momento de inercia es una cantidad escalar. Sus unidades en el sistema internacional son los kilogramos metro cuadrado. Y mirábamos que el momento de inercia para una partícula es la masa por el radio al cuadrado.
Vemos esta masa que gira en este movimiento rotacional. Entonces, esa pequeña masa, pues, su momento de inercia sería la masa por el radio al cuadrado, donde el radio es la distancia que hay del eje a donde está la masa, ¿no? Y aquí pues nos hablan de que si R es mayor, pues lo representamos con una M mayúscula, ¿no? De muchas partículas, como lo mirábamos ayer, pues sería la sumatoria, ¿verdad?, de los productos de esas masas por sus radios. En este caso tenemos 3 masas, una distancia R del eje. Entonces el momento de inercia, pues, sería el producto de la masa por cada una de esas distancias, ¿no?, que la representamos como R, ¿verdad? Sería como el radio, ¿verdad?, si fuera ese movimiento circular. Eso sería para partículas. Para un objeto de masa continua, ¿verdad?, pues se puede hacer también usando cálculo integral, ¿verdad? La distribución lineal de masa, distribución superficial o volumétrica, ¿verdad? Entonces, a través del cálculo también podemos encontrar los momentos de inercia ya cuando son objetos de forma irregular, ¿verdad? O que no tienen un momento de inercia conocido. Entonces podemos usar pues el cálculo, ¿no? Y aquí algunos momentos de inercia que ayer los estuvimos viendo, ¿verdad? De una varilla, esfera, de un disco, cilindro hueco, etc. Y también habíamos visto el teorema de los ejes paralelos, ¿verdad? Que este teorema se aplica cuando el objeto gira en torno a un eje que no pasa por su centro de masa. Ayer, si se recuerdan, hicimos así un ejemplo bien sencillo de una varilla, ¿verdad?, que giraba en un extremo. Entonces, el teorema de los ejes paralelos pues, nos ayuda bastante, ¿verdad? Si recuerdan, se define de esta manera: el momento de inercia del centro de masa más la masa del objeto por la distancia al cuadrado, donde m por d cuadrado se conoce como momento de inercia de una masa puntual, ¿no?, como vimos anteriormente para una masa. Y luego ahí hay una carrera de objetos, ¿verdad?, en una pendiente inclinada. Tenemos una esfera hueca, una esfera sólida, una especie de cilindro, bueno, un aro, ¿verdad?, y un cilindro. Entonces, ¿cuál llegará a la base de la pendiente más rápido? ¿O cuál llegará más? ¿O quién ganará, verdad, la competencia? Pues ahí hacen el cálculo. Esto lo vamos a ver con más detalle en el capítulo 10, que es la parte de rodamiento. Pero ahí se fijan, ahí hacen todo el análisis y llegan a esa ecuación, y dice que ganará el que tenga menor momento de inercia. Esto lo vamos a ver con más detalle en el capítulo 10, que trata ya de esta parte de rodamiento. Por el momento nos interesa más la parte rotacional. Cuando miremos ya el concepto de torque, pues vamos a entrar ya más de lleno en esta parte del movimiento rotacional. Bueno, esas dos presentaciones son un resumen de lo que hemos visto en la teoría ayer. Entonces ahí lo tienen ya en el campo virtual para que puedan tenerlo ahí, ¿verdad? Y estudiarlo pues con más calma, ¿no? Bueno, entonces veamos un problema, pues aplicando un poco estos conceptos que hemos visto de energía, ¿verdad? Energía cinética rotacional, cómo aplicarlo ya a un problema, ¿no?
Entonces veamos el problema 84. En este problema nos hablan de una polea, el radio, su momento de inercia, dice que la cuerda no resbala en la polea, que usemos métodos de energía para calcular la rapidez del bloque de 4 kilogramos justo antes de golpear el piso. Entonces ven que la masa de 4 kilogramos está a una altura de 5 metros sobre el suelo. Y la de 2 pues está sobre el suelo exactamente. Bueno, entonces veamos cómo lo resolvemos. Entonces lo primero pues, sería ir sacando los datos que nos dan, ¿no? Nos dan el radio de la polea, que es de 0.16 metros. Momento de inercia también es de la polea, 0.56 kilogramos metro cuadrado. Recuerden, no resbala y use métodos de energía. Entonces démosle nombres a estas masas. Démosle a esta masa 1 y a esta masa 2. ¿Sí? Entonces la masa 1, 4 kilogramos, y la masa 2, de 2 kilogramos. Entonces nos preguntan por la rapidez del bloque cuando llega aquí al suelo, ¿verdad? Nos preguntan por la velocidad. Bueno. Entonces, nos dice que apliquemos métodos de energía. Entonces, pues no nos dicen que hay fricción, ¿verdad? Pues entonces sería un sistema conservativo, ¿verdad? Sí. Entonces, si recordamos, para un sistema conservativo, sabemos que la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final, ¿verdad? Entonces, si recordamos, la energía mecánica era la potencial inicial más la cinética inicial. Igual acá la potencial final más la cinética final. Bueno. Me preguntan aquí, cuando no es un sistema conservativo, ¿importa a qué lado de la ecuación se coloca el trabajo realizado por las otras fuerzas? Sí, sí influye porque recuerde que el cambio de la energía mecánica es igual al trabajo de otra, ¿no? Entonces esto es la energía mecánica final menos la inicial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la final es igual al trabajo de otras más la
energía mecánica inicial. Entonces, sí influye, ¿verdad? En el lugar que ponga el trabajo de otro. Entonces, para estar seguro de en qué lado debe estar, pues recuérdense de esta parte, ¿verdad? Que en un sistema no conservativo, el cambio de la energía mecánica es igual al trabajo de las otras, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí puede influir, ¿no? Okay. Bueno, entonces hay que recordar pues otras relaciones importantes de este movimiento rotacional. Sabemos que la velocidad lineal es igual al radio por la velocidad angular. Entonces sabemos que la velocidad angular la puedo expresar como la velocidad lineal entre el radio, ¿verdad? ¿Sí? Como vamos a analizar, o sea, si recuerdan de dinámica, si nos tocaba analizar este sistema, pues no analizábamos el movimiento rotacional, ¿verdad? Decíamos como que la polea pues estaba fija, no rotaba, ¿verdad? Ahora en este caso, pues sí dice que la cuerda no resbala, ¿verdad? O sea, que sí está rotando, entonces hay que tomar en cuenta el movimiento rotacional. Entonces, hay que tomar el momento de inercia de la polea, que sería el de un cilindro, ¿verdad? Sería un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y recordar la energía cinética rotacional, que vimos que era un medio del momento de inercia por la velocidad angular. Entonces, se fijan, pues estos son algunos de los conceptos que hemos visto en la teoría, ¿verdad? La relación de la velocidad lineal con la velocidad angular, el momento de inercia y la energía cinética rotacional. Entonces, esas son las nuevas cantidades que vamos a introducir, ¿verdad? En nuestro análisis. Bueno, entonces, recordando eso, pues volvamos a la conservación de la energía. Entonces, al inicio, la energía cinética inicial sería cero, ¿verdad? Asumimos que parte del reposo de esta altura, ¿sí? Entonces solo me queda la potencial inicial. Entonces la potencial inicial pues sería con respecto a la masa 1. ¿Sí? Entonces me quedaría masa 1 por gravedad por la altura. ¿Sí? Altura 1. ¿Qué es la altura? Bueno, es otro dato, ¿verdad? Voy a colocar por acá de 5 metros. Igual a la potencial final, que es con respecto a la masa 2, ¿verdad? Cuando la masa 1 baja, ya no hay potencial, ¿verdad? Porque llega al suelo. Pero la masa 2, como sube, va a subir estos 5 metros, ¿verdad? Entonces la masa 2, pues, va a subir esos metros, entonces al final va a quedar sobre esa altura. Entonces sería masa 2 por gravedad por altura 2, ¿verdad? Y 1 y 2 serían lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Luego la cinética. Pues tenemos la cinética translacional de los bloques, ¿verdad? Sabemos que ambos deben de tener la misma velocidad. Entonces sería un medio de ambas masas, ¿verdad? Porque ambos tienen la misma velocidad. Masa 1 masa 2 por la velocidad del cuadrado. Esa sería la energía cinética
traslacional, ¿verdad? La que hemos visto anteriormente y hemos usado, ¿verdad?, en conservación de la energía. Entonces, si se fijan hasta ahí, eso no es nada nuevo, ¿verdad? Eso ya, pues, estamos acostumbrados a realizarlo en otros problemas que hemos visto anteriormente, ¿verdad?, en la unidad anterior. Pero ahora, como la polea está rotando, ¿verdad?, estoy tomando en cuenta el giro, la rotación de la polea. Entonces ahora tengo que tomar en cuenta la energía cinética de rotación, más esto, ¿verdad?, medio del momento de inercia de la polea por la velocidad angular de la polea al cuadrado. Entonces, si se fijan, pues lo nuevo pues, es este término, ¿no? ¿Sí? Lo demás, pues, ya es conocido por nosotros, ¿no? Entonces, si se fijan, pues antes no tomábamos en cuenta el movimiento rotacional. Ahora que estamos en esta parte, pues, estudiando ese tipo de movimiento, ahora sí lo tomamos en cuenta. Bueno, entonces, sigamos analizando, pues, recuerden que andamos buscando la velocidad, ¿verdad? Sí, la velocidad lineal con que la masa 1 golpea aquí el suelo, ¿verdad? Llega al suelo, que sería pues la velocidad de la masa, ¿verdad? Ambas tienen la misma velocidad. Entonces, me quedaría masa 1 por gravedad por altura 1. Este término también lo paso al otro lado, menos masa 2 por gravedad por altura 2, igual a 1/2 de la masa 1 más la masa 2 por la velocidad actual, más 1/2 del momento de inercia de la polea. Recuerden que ando buscando la velocidad lineal, entonces tengo que dejar esta velocidad angular en términos de la velocidad lineal. Que esto es lo que habíamos despejado aquí, ¿verdad? Esta relación que hemos visto en la teoría. Entonces, en vez de velocidad angular, voy a poner, pues, velocidad al cuadrado entre radio cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que nos queda. Entonces, si se fijan, pues, tengo aquí velocidad al cuadrado y velocidad al cuadrado. Entonces, puedo sacar factor común acá, porque la velocidad es lo que andamos buscando. Bueno, entonces, y aquí, si se fijan, pues tengo gravedad y altura, ¿verdad? Serían los términos comunes. Entonces veamos. Y el otro lado tengo 1/2. Entonces puedo decir que multiplico por 2 a ambos lados. Entonces me quedaría 2 veces la gravedad por la altura, masa 1 menos masa 2. Igual a lo que voy a sacar factor común, la velocidad al cuadrado, masa 1 más masa 2 más el momento de inercia de la polea entre el radio y el cuadrado. Y eso por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Entonces, pues la velocidad es lo que andamos buscando. Entonces todo esto pues pasa a dividir, ¿no? Entonces me quedaría 2 veces gravedad por altura
masa 1 menos masa 2 dividido entre masa 1 más masa 2 más momento de inercia entre radio cuadrado. Es igual a la velocidad al cuadrado, ¿vale? Entonces, aplicamos raíz cuadrada, ¿verdad? A ambos lados de la ecuación. Y bueno, pues la raíz se cancela con esto, ¿no? Entonces, pues nos queda que la velocidad sería la raíz cuadrada de todos. Entonces, si se fijan aquí, este resultado es bien interesante. Que si se fijan que si esto lo hubiéramos hecho en la unidad anterior, ¿verdad? Cuando solo aplicábamos conservación de la energía sin el movimiento rotacional, si se fijan el nuevo término que estamos agregando es este, en el denominador. Entonces, si se fijan, ¿en qué va a cambiar eso? ¿Cómo va a ser la velocidad que obtengo aquí comparada con el mismo ejercicio sin tomar en cuenta el movimiento rotacional? En este Esta caso velocidad, va a disminuir la velocidad. correcto, sí, ¿verdad? Cuando estamos tomando en cuenta el movimiento rotacional, la velocidad que voy a obtener va a ser menor con respecto al ejercicio si no tomar en cuenta el movimiento rotacional, ¿verdad? Porque si se fijan, estoy agregando aquí un valor al denominador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si agrego algo al denominador, lo estoy haciendo más grande, divido esto entre un número más grande, obtengo un número más pequeño, ¿verdad? ¿Sí? Viendo ahí el análisis de la ecuación. Entonces, debo de obtener una velocidad menor, ¿no? Lo que nos daría pues una velocidad más realista, ¿verdad? Con lo que hemos venido haciendo anteriormente, o sea, que lo que hacíamos. Entonces yo creo que ahora algunos de ustedes se han de sorprender, ¿verdad? De que anteriormente, pues, la polea ahí estaba de adorno, ¿verdad? O sea, simplemente era que la polea resbalaba, perdón, la cuerda resbalaba sobre la polea, ¿no? O sea, en realidad no estábamos tomando en cuenta el movimiento rotacional, ¿no? Entonces, pues era un análisis bastante teórico, ¿verdad? Bastante ideal, ¿no? Que hacíamos anteriormente. Ahora ya es un análisis un poco más realista, ¿verdad? Pero estoy tomando en cuenta ese movimiento rotacional. Y todavía en el siguiente capítulo van a ver que vamos a agregar nuevas variables, lo que es el torque, y que todavía se vuelve un poco más cercano a la realidad, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Bueno, entonces, pues ya tenemos ahí el despeje. Lo importante que era ver esa Si te diferencia, fijas más ¿verdad? en el Con despeje, respecto a lo que hemos venido saca Y1 y saca haciendo Y2. anteriormente. Bueno, ahorita lo estamos viendo como que fuera Entonces letra, como que vamos Y1 fuera una letra sustituyendo. y Y2 fuera otra letra. Entonces no puedes sacarlos ambas juntas. Yo sé Entonces, que son lo mismo, los dos son 5 metros, pero igual no es lo correcto. veamos cómo nos queda todo esto. Arriba nos queda dos veces la gravedad por la altura, que son los 5 metros, ¿verdad? Que multiplica la masa 1, que es 4 kilogramos, menos la masa 2, que son 2 kilos. En el denominador, pues de nuevo tenemos las masas, la suma, ¿verdad? Que serían 6 kilogramos, ¿verdad? Más
el momento de inercia, que es 0.56 kilogramos metro cuadrado, entre el radio al cuadrado. El radio es 0.16 metro elevado al cuadrado. No olviden que va elevado al cuadrado. Todo eso es, pues, 2.65 metros por segundo. ok. 2.65 metros por segundo. Sería la respuesta. Bueno, entonces 2.65 metros por segundo sería pues la velocidad que llega a la masa aquí al punto de agua. Entonces, a ver, que tienen calculadora, si pueden volver a hacer el cálculo, pero sin este término. Solo para comparar un poco las magnitudes. Entonces, vuelvan a hacer, pero ahora no tomen en cuenta este término. Solo dividan entre 6 kilogramos y veamos cuánto es la diferencia. 5.72. 5.72. Ok. 5.72 metros por segundo. Entonces, esto sería sin tomar el movimiento rotacional. ¿Sí? Entonces, si se fijan la diferencia, pues casi es del doble, ¿verdad? Sí. Sí, un poquito más del doble, ¿verdad? Tomando el movimiento, sin tomar el movimiento rotacional, ¿verdad? Entonces ven la diferencia, ¿verdad? Es bastante, ¿verdad? Entonces, antes pues era un análisis bastante teórico el que hacíamos, ¿verdad? Sin tomar en cuenta el movimiento rotacional. Ahora tomando el movimiento rotacional vemos que la velocidad disminuye, ¿verdad? Y pues sí influye bastante, ¿verdad? El movimiento rotacional. Entonces ahí tienen una idea, ¿verdad? De qué tanto era lo que estábamos aproximando, qué era lo que tanto aproximábamos, ¿verdad? En los análisis que hemos hecho anteriormente. Bueno, si se fijan, el ejercicio es sencillo. Traté de ir despacio porque me parece que este análisis es importante, ¿verdad? Que lo vean, que no solo sepan mecánicamente hacer el ejercicio, ¿verdad? Sino que entiendan conceptualmente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Que ese es el objetivo de la clase, ¿verdad? Que ustedes vayan entendiendo los conceptos. Obviamente que sepan resolver el problema, ¿verdad? Pero no tan mecánicamente, ¿verdad? Que hay alumnos que saben resolver problemas, pero no tienen ni idea de lo que están haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Y eso pasa, ¿verdad? En todos los niveles, ¿verdad? No solo en licenciatura, en maestría, doctorado, que a veces que hay problemas difíciles que uno pues queda sabiéndose el procedimiento, pero no sabiendo qué es lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto es importante y vamos a ver más adelante pues, otro tipo de problemas en los cuales iremos aplicando pues, esta parte de los momentos de inercia, la relación entre velocidad lineal y la velocidad
rotacional. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿No?